tierra de Gloria Estefan, ¿no? Y de, ¿cómo se llama el esposo de Gloria Estefan? De Emilio Estefan. Emilio Estefan. Bueno, muy buenos días, amigos y amigas de unas son de rojas y otras son de arena. Como ustedes pueden ver, estamos contentos con el triunfo de las Águilas anoche, que definitivamente después de 17 largos años, los mismos que tiene la revolución chavista en el país. Será un aviso. ¿Ya? Chicos, mucha gente que es realmente adoradora de la metafísica, han empezado a encontrar conexiones íntimas entre el fenómeno telúrico del triunfo de las Águilas y lo que probablemente puede ser el fenómeno telúrico de la desaparición de la revolución chavista en Venezuela, ¿no? Que marca un hito. Mucha gente empieza a hacer las conexiones, pero obviamente que, bueno, todo el Zulia... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Son dos cosas diferentes. Gracias a Dios existe el deporte, que nos da alegría a veces como este y a veces nos da tristeza, por supuesto, pero esta es una alegría que el pueblo comparte abiertamente. Las Águilas son campeones, ganaron un excelente juego y una excelente serie, ¿no? Sí. En 5 juegos casi le pasan la escoba a los Cardenales. Aunque hay gente mal pensada, como siempre hay gente, sí. Gente mal pensada. Nosotros tenemos aquí un amigo que es muy mal pensado, dice inmediatamente, las Águilas perdieron el juego 3-1 a propósito, porque si ganaban, tenían que devolver el dinero del juego del miércoles, que ya la gente había comprado las entradas. Porque la gente es mal pensada. Las Águilas perdieron el cuarto juego, ¿no? Porque de verdad Cardenales fue superior en ese juego, ganó 3-1, un juego muy peleado, 11 entradas, que estaba para los dos. Pero igual, la gente... Que existen deportistas bandidos y que existan dueños de equipos, que existan equipos que sean bandidos y se presenten para una trapisonda, no dudo que lo haya. Pero pensar que un equipo, un manager, un dueño de equipo, los jugadores van a estar sacando cálculos de que sí, ¿no? hoy no ganamos porque nos interesa que mañana el otro juego para hacer más taquilla. Mire, los jugadores de béisbol, como de cualquier disciplina, son profesionales. Ese es su trabajo. Es su trabajo. Su trabajo. Y además de que es su trabajo, los rendimientos de cada uno de los partidos, la efectividad, todo ese tipo de cosas es fundamental para ellos. Y recordemos también que para muchos de ellos, la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela es la vitrina para grandes cosas. Entonces ellos no van a exponer, porque sí, esa vitrina. Pero lo fundamental es que son profesionales. Los profesionales no están pensando en ese tipo de... Sí, claro, y mientras más rápido liquiden la situación, inclusive mejor para ellos. Algunos inclusive tienen que regresar ya a Estados Unidos, no pueden ir a Culiacán. Otros van a hacer grandes esfuerzos para estar en Culiacán. Y otros se quedarán en Culiacán aquí. Me llamó poderosamente la atención varias cosas ayer, ¿no? Primero, la actitud de la fanaticada que acompañó a las Águilas del Zulia todo el tiempo en el estadio, al precio que sea. Oye, ¿verdad que sí? Ayer entradas a 30,000, a 50,000. A 65. A 65,000 hubo gente que las compró. Es decir, fue en los 3 últimos juegos, o los 3, ¿verdad? Últimos juegos que en el Zulia... Lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles fueron un gran negocio, no para los peloteros ni para los dueños, o a lo mejor para los dueños, pero los revendedores hicieron su agosto en enero, porque la verdad que una entrada por 65,000 bolívares como que es mucho. Ahora, el estadio se llenó, habían 22 personas en el estadio aupando su equipo. 22,000 personas en el estadio aupando su equipo. Y de verdad que todos nos sentimos contentos porque el Zulia... La calle 72 volvió 17 años después a celebrar. Volvió a celebrar, ¿no? Ya eso es significativo porque esa calle prácticamente estaba abandonada y si no es para concentraciones muy puntuales de actividades políticas, político-partidistas, nada, volvió a ser el punto de encuentro la calle 72 y la avenida 5 de Julio de Maracaibo. Bueno. Otra cosa que me llamó la atención fue que cuando entrevistaron a algunos de los jugadores, creo que fue José Pirela, el más valioso de la serie, que por cierto sus compañeros lo premiaron ayer, en el Clubhouse hicieron un pote, ahí misma noche hicieron un pote en el Clubhouse y recaudaron $2,000, y los $2,000 se los entregaron a José Pirela. Pero lo que quería significar es que José Pirela se recordó de una serie de personas, de una serie de jugadores, que hoy no están con las Águilas del Zulia por cuestiones circunstanciales, pero que él los hizo partícipes de ese triunfo y dijo... A mí me gustó esa parte de la declaración. Y dijo que ellos habían estado pendientes por distintas vías de todo el desarrollo del evento, como por ejemplo Ender Inciarte,
también mencionó a Carlos González, a Gerardo Parra, mencionaron también a los que me acuerdo de momento, o sea, me gustó esa forma. Sí, a mí me gustó también. Él de verdad que es muy, pero muy amigo de Ender. Muy amigo de Ender. Varias veces durmió en la casa realmente. Luis Amaro, cuando casi que se quebró en pantalla. Casi que se quebró en pantalla el dedicarle el triunfo a su abuela. Ya. A su abuela, doña Lilia. Porque Luis Amaro es nieto de... Es ¿sí? nieto de la señora Lilia de Machado, persona que, por cierto, a quien estaba dedicada... El campeonato, ¿no? El campeonato estaba dedicado a ella por el fallecimiento el pasado año. Y el trofeo lo entregó, ¿cómo se llama? Mendoza. El trofeo en realidad yo no vi quién entregó el trofeo y no anunciaron que estuviera presente Lorenzo Mendoza ayer. Porque antier se estuvo. Antier se había estado y cuando llegó la fanaticada premió el esfuerzo y la constancia de Empresas Polar, porque sin Empresas Polar no hay béisbol. No hay béisbol, no hay béisbol. Lo premió, pero ayer quien entregó el trofeo fue el encargado dentro de Empresas Polar de manejar todo lo que tiene que ver con el patrocinio deportivo, que es Carlos Martínez. Exacto. Que estaba muy contento. Por cierto, la tribuna, la tarima que montaron y el agolpamiento de la gente, yo creo que eso hay que corregirlo porque ese detallito del espectáculo a mí en lo personal no me gustó. A propósito de las Águilas del Zulia, bueno, todo el mundo nos ha felicitado. Hasta Donald Trump. Hasta Donald Trump. Donald Trump envió un mensaje ayer, lo que pasa es que nadie lo entendió porque vino en ruso, no ni siquiera en inglés, sino en ruso. Pero más o menos, hay una palabra que sí se entendió, pero más o menos lo que dice es tenía puesto una gorra de las Águilas del Zulia. Dijo, ¡qué molleja! Exactamente. Dijo, ¡qué molleja! Dijo, ganaron las Águilas, vamos a volver a hacer a Maracaibo grande y hermoso y espectacular. ¡Qué molleja! Pero hubo un tuit que a mí me pareció muy significativo, también llevaba la expresión "qué molleja", que fue el de los Tigres de Aragua. Perdón, el de los Cardenales de Lara. Los Cardenales de Lara, el tuit oficial, felicitó a las Águilas del Zulia. Muy bien, además. Felicitó a las Águilas del Zulia por ser el digno campeón de la temporada 2016-2017 y al final dice, qué molleje triunfo. Esa fue la parte que más me gustó. Bueno, y lo mejor de esa serie, pues ya para cumplir con los comentarios, o seguimos, ¿no? Sí. Es que la serie reveló su verdadera cara, su verdadero nivel en los juegos que jugaron aquí. Los dos juegos que jugaron en Lara, sí, por algún motivo, hubo un desnivel que no existía, porque el verdadero nivel de ambos equipos se reflejó en los 3 juegos de Maracaibo. Y quizás en el partido del día martes, y quizás más en el partido del día martes, con esa ajustada... victoria de Cardenal. Exacto. Y el meme que más circuló ayer, y el que más comentó la gente, y el que más, repito, circuló en las redes sociales fue el pronunciamiento que hizo el Tribunal Supremo. Que hizo el Tribunal Supremo de Justicia anoche, declarando inconstitucional el triunfo de las Águilas del Zulia. El triunfo de las Águilas, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que no le quedaba otro remedio porque el gobernador de Lara es Henry Falcón, que también se opone a ello. Entonces no puede pero ser. Pero en la mañana también se había anunciado otro pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que era declarando que Odebrecht en Venezuela era una empresa muy transparente. Sí, señor. Oye, por cierto, que Venezuela está en un lugar terrible en la percepción de corrupción en el mundo. Por supuesto, superamos a algunos países africanos. A Irak y a Asia, y a Siria también la superamos. Sí, pero la información que me pasó a nuestro buen amigo y televidente Jorge Morán es que dice que superamos solamente a Sudán y a Irak. Y también superamos a Siria también. Sin embargo, bueno, aquí... por encima nuestro está Haití, ¿no? Está Haití, está un país que además está pasando por momentos terribles de percepción de corrupción, como es México. Brasil está muy por encima de nosotros, a pesar de que allí nace el escándalo de Odebrecht, pero las autoridades han sido muy competentes en la operación anticorrupción que ellos tienen, y está en el puesto 76. No es un puesto muy envidiable, pero 76 está muy por encima de nosotros. Y nosotros estamos en el puesto 166. Por cosas como esta, mientras en Latinoamérica toda, incluyendo Brasil, están investigando a Odebrecht por todo el entramado de corrupción que se supone que gira en torno a ella, en Venezuela deciden que aquí no se investiga. Es el único país que aquí no se va a investigar a Odebrecht.
Y por eso es que por ahí debe venir el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Así es. Así que bueno, ese puesto que tenemos nosotros, que pues nosotros somos un país donde la corrupción, donde alguna vez se hizo una promesa increíble. Pasaremos por aceite hirviendo la cabeza de los corruptos, y nombraban a los adecos. Pues resulta que muy pocos años después, la paila con la que se iba a freír la cabeza de los adecos parece que va a servir para freír otras cabezas. Porque si en algún momento ha habido corrupción en grandes magnitudes de dinero, ha sido en estos 18 años. Ojo, la corrupción no nace hace 3 años cuando se encargó Maduro. La corrupción nace desde el mismo momento en que al presidente Chávez se le ocurrió crear el Fondo Único Social y el Plan Bolívar 2000. En ese momento nace la corrupción en Venezuela. En ese momento ¿Con quién precisamente? Con los militares. Con los militares, exactamente. Los militares, lamentablemente, una institución respetada, querida por los venezolanos, se ha convertido y está en el ojo del huracán porque está muy señalado como en casos de corrupción muy abiertos. Bueno, está el Fondo Único Social, el Plan Bolívar 2000, dado a los militares, y en los últimos años los militares han sido señalados por casos de corrupción terribles. Pero lo que sí está probado y comprobado es que son malos para gerenciar la cosa pública, porque donde han estado metidos no dan pie con bola. Exactamente. Lamentablemente, porque uno los tenía, entre los aprecios que los venezolanos teníamos por la institución militar. En los peores tiempos que vivió Venezuela, en los finales de los 90, finales de los 90 o finales de los años 80 y los 90, en sus peores momentos, 2 instituciones en el país se salvaban de la escabechina: la Iglesia y la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada. Sí, exactamente. Pero bueno, en los últimos tiempos hemos encontrado casos de corrupción muy abiertos y además de enriquecimientos muy sonoros. Y por su manera abrupta de haberse producido. Por cierto, la reina del Plan Bolívar 2000, ya yo lo comenté aquí, se casó hace 4 semanas, se casó en España. Con un rico español, ¿no? Con un rico con un rico español no. No, un playboy, un comerciante de allá, de apellido Escasi. Se le conoce por sus veleidades femeninas y por su bon vivir. De apellido es casi. Bueno, en eso la muchacha hizo honor a la Venezuela, porque es casi de Escasi. Pero lo que me llamaba la atención de aquello es que fue reseñado en todas las revistas del corazón, que allá en España es toda una industria y todo un aparataje para hacer el seguimiento social del quién es quién de allá, y la anunciaban como la rica empresaria venezolana. Bueno, y aquí nunca supimos que tenía empresas, que supimos que había sido Miss Thatcher. Que había sido la compañera... compañera de un general muy importante en aquel entonces, sí, y después se convirtió en la reina del Plan Bolívar 2000. Y ese militar importante se convirtió en una cruz para los venezolanos. Además de que para él mismo ya era una cruz. Sí, señor. Así que bueno... Ganaron las águilas. Ganaron las águilas. Que compensa muchas cosas, pero no del todo. Puesto que, fuera de que somos un país corrupto, qué sé yo, hoy mucha gente está preocupada por un problema gravísimo que nos ha ocurrido, que es con la migración venezolana. Es decir, hay preocupación en el mundo ya, porque la migración venezolana no es la más feliz en el mundo. Los brasileños acaban de producir un fallo que pone en la frontera 452 venezolanos de la etnia Guarao, que estaban ahí en Brasil. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo brasileño ha logrado una medida cautelar para que primero se conozcan caso por caso de esos migrantes venezolanos que están ahí en Brasil, y que el Estado responda, mientras dure el proceso, por los derechos humanos de esos venezolanos. Pero el caso de los migrantes venezolanos es un caso gravísimo. Hay casi 3 millones de venezolanos afuera, muchos en situación ilegal. No están viviendo en un paraíso, no están bollantes, al contrario. Muchos venezolanos viven en refugios ya, y me consta, muchos venezolanos, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, viven ya en refugios porque no les llega no les llega dinero. Algunos no tienen pasaporte. Los niños que se fueron aquí de 6, 5 años no tienen pasaporte
porque no existen inclusive consulados en algunas partes del mundo. De tal manera que yo creo que los venezolanos debemos poner mucha atención sobre la calidad de vida que están llevando los migrantes venezolanos en el exterior. No la están llevando bien, no es un exilio dorado. Creo que con la situación con el gobierno de Trump va a ser peor para esos venezolanos. O sea que además tenemos que preocuparnos por los que decidieron Por los que decidieron irse, sí, claro, porque los que decidieron irse, Ronald, no se fueron de vacaciones, se fueron a buscar mejor vida, mejor calidad de vida, se fueron perseguidos algunos de ellos, se fueron perseguidos no por el gobierno, sino por la delincuencia, que no es otra cosa que otra forma de gobernar el país. Es decir, hay muchos venezolanos que están afuera no porque quieren estar afuera, no porque tienen veleidades de turistas, sino que se fueron del país impulsados por la mala vida que tenían en Venezuela. Es decir, por eso digo yo, mucha gente, yo tengo una hija viviendo en el exterior, probablemente tú tengas muchos amigos. Sí, seguramente los tengo casi todos fuera. Bueno, por eso te digo. Más que me quede yo. Y son venezolanos que se fueron no por gusto, no por gusto. Pero no tengo yo suficiente carga aquí de problemas aquí en Venezuela. Por supuesto, pero claro, por tu hija tú te vas a preocupar aquí y en Pekín siempre. Pero yo tengo demasiados problemas aquí para estarme preocupando por los que decidieron irse legítimamente, entre paréntesis. Yo no los critico que se hayan ido más allá, que me dejaron más solo que el agua. No los critico, pero yo tengo demasiados problemas. Bueno, y fíjate que tú dices una verdad, tú tienes demasiados problemas y yo tengo demasiados problemas, Mario tiene demasiados problemas, Andy tiene demasiados problemas y todo el mundo tiene. Sin embargo, hay un titular de la prensa, dice, zulianos. Que me van a caer a palos, por las redes me van a caer a palos por esto que yo acabo de decir, pero yo lo pienso y lo creo. Zulianos, preocupadísimos por la señorita Marian Habash. Incluso están cruzando los dedos, están orando y elevando plegarias a todos los santos, porque la señorita Marian Habash, que es la representante de Venezuela en el certamen Miss Universo, tiene que coronarse. Y de verdad que los zulianos, por ejemplo, esta muchacha que dice ser comerciante de la plazoleta de la Basílica, casi ni duerme rezándole a la Virgen de la Chinita porque gane la señora, preocupadísimo además. Señores, la gente está preocupada porque la harina de precocida, marca PAN, está en 2.500 bolívares. Y la harina precocida, marca Del Sol, está en 3.800 bolívares. La gente está preocupada por eso, porque no consigue. La señorita Marian Habash, me parece, tiene un extraordinario cuerpo, es una muchacha bellísima. Y ojalá gane. Y ojalá gane, y además es de Lara. ¿Ah? Bueno, para compensar. Para compensar la cosa. Pero caramba. Bueno, a lo mejor no es de Lara, a lo mejor fue la representante del Estado Lara, porque tú sabes que las candidatas se inscriben, las seleccionan y después les reparten las bandas. Sí, señor. Pero ojalá sea de Lara, de verdad. Y ojalá que gane, obviamente que sí, pero la gente que dice estar preocupada, caramba, yo creo que hay preocupaciones más importantes en el país que orar toda una noche. En las redes sociales hay campañas, porque yo no sé por qué, yo no me he metido a indagar, pero parece ser que hay posibilidades de que a través de Twitter tú le puedas sumar votos a la tipa. Entonces hay campañas en las redes sociales para que vota por Marian Habash. Bueno, ojalá gane la señorita Marian Habash, pero hay otros problemas gravísimos que es lo que tiene preocupado a la gente. Es decir, cómo conseguir leche maternizada para sus hijos y conseguirlos a un precio que le permita. ¿Ah? Los hipertensivos. Los hipertensivos. Mira, medicamentos para la circulación no hay. Bueno, pues suponte que eso sea más sofisticado. No hay antiácidos en la farmacia. Para esas agruras que nos dan hoy en día, porque no sé, por la angustia que tenemos, para esas agruras con las cuales amanecemos, no hay antiácidos. El antiácido que más se conocía, que era TUM, fue recogido abiertamente por Estados Unidos para llevárselo todos a TUM, porque no hay antiácidos en el país. Imagínense ustedes eso. Yo tengo una agrura y he tratado de corregirla con un remedio casero que me daba mi abuela, que es la papa, licuar papa con poquita agua y comérmela cruda, y no surte efecto. Tengo acidez. Y además, a 1.500 bolívares el kilo de papa. Sí, bueno, pero es preferible comprar un kilo de papa a 1.500 bolívares que comprar una cajita de flatoril a 23.000 bolívares. Eso es obvio. Y además parece ser que la papa en otros seres distintos a mí ha resultado positivo, pero a mí no me ha resultado y tengo agruras. Es decir, incluso ni les cuento, pues.
Por cierto, Ender, antes de ir a identificar Global Televisión, un mensaje de agradecimiento y de servicio público. El agradecimiento es para CanTV, porque caramba, el servicio que nos está prestando con ABA es de una calidad inmejorable. El programa de hoy de Rojas y Arena no va a salir por Periscope, puesto que no hay ABA, ¿no? Y nuestros amigos y vecinos y relacionados de la urbanización Canaima, acá en la ciudad de Maracaibo, colindante con la California y con la Pícola, estamos muy agradecidos también con la CanTV, porque caramba, el servicio técnico ha respondido de una magnitud que estamos abrumados y asombrados. Imagínense que hace 3 semanas se cayó el servicio de telefonía y obviamente de internet de ABA, y mire, toda la urbanización ha llamado a CanTV, ha ido a la CanTV, ha puesto el reclamo, ha notificado de la avería, de la situación, y la CanTV desde hace 3 semanas brilla por su ausencia. Ni siquiera se han apersonado al lugar para enterarse por vía propia de qué es lo que está pasando. Por eso que nosotros estamos muy agradecidos, porque como CanTV es de todos, ahora nos responde a todos. 3 semanas tenemos sin línea telefónica, sin servicio telefónico y sin ABA. Y bueno, y Periscope que como que se conectó al fin, pero no con ABA. Pero no con ABA. Vamos a pedirle a Manuel que en homenaje a ABA, que nos pone a ese grupo musical que sí es bien bueno. Por cierto, estoy tratando de conectarnos por internet para tener unos datos más precisos, pero como no lo podemos hacer porque no hay, entonces queremos darle a la comunidad china radicada en el estado Zulia, en Maracaibo y en Venezuela, el Happy New Year, el feliz año nuevo, porque hoy es el año nuevo chino. Yo voy a celebrar. Faltan 5 para 12. Nos vamos y regresamos. Tu mal funcionamiento. Por cierto, Mario al fin nos dijo algo oportuno, veraz y objetivo. Nos dijo que hay Periscope porque tenemos Gandalf, no porque tenemos ABA. Sí. Gracias. Y aportes como esos son los que, además del café, son los que se te agradecen, Mario. Por cierto, el sábado usted no se pierda La Pata del Colibrí. Es de verdad un fenómeno comunicacional que surge, nace desde la provincia. Porque aquí tenemos cosas que decir y aquí tenemos una manera de ver el país también. Y esa manera de ver el país lo hacemos, y se hace desde La Pata del Colibrí, de la mejor manera. Veraz, oportuna y además con un toque de humor que es el que hace de La Pata del Colibrí, de verdad, el fenómeno comunicacional en la que se ha convertido. Y que usted puede ver por Periscope y luego verlo por YouTube todos los sábados, con Francisco Rojas, Damaso Jiménez, Darwin Chávez, Ronald Rodríguez y Ángel Monagas. Eso no tiene desperdicio alguno, de verdad, porque ahí se dicen las cosas como tienen que decirse, sin censura, Inclusive hasta un mal chiste de Monagas puede haber. Seguramente. Por cierto, aprovechando ahora que estás en la sección de anuncios comerciales, ¿se te acaban las vacaciones radiales? Sí, así me dijo Rojas también. Se te acaban las vacaciones radiales, así que disfruta hoy, mañana y la semana que viene, porque en 2 semanas, el lunes, el segundo lunes o el primer lunes de febrero es la cosa. El primer lunes de febrero en la 94.7, fabulosa, del circuito CRB, regresa para la temporada 2017. Unas son de Rojas y otras son de Arena en su versión radial, obviamente con Francisco Rojas y Ender Arena. Una gran apuesta, una gran estación y un gran circuito y seguramente un gran reto, porque ustedes han venido migrando de lo que son emisoras, lo que se conoce en el medio como segmentadas. Las emisoras segmentadas son las que tienen un público meta definido, un estilo musical definido, y ahora van a ir a una emisora que no está segmentada, sino de las que se conocen que son como populares, es decir, que va a todo público, y ese es precisamente el reto, sumar cada día más
público, y ahí consigues una mezcolanza Sí. de todo, ¿no? De poder adquisitivo, de edades, de Déjame condición social. hacer una cuñita. A mí nunca Sí. me gusta hacer cuñitas. Fíjate que nunca me las hago a mí. Así es. Pero de verdad que hemos pensado que durante más de 10 años hemos estado dirigidos a un sector fundamentalmente de clase media. Media alta inclusive. Sí. Y hoy en día hemos cambiado, porque de verdad que el país ha cambiado mucho. El país ha cambiado demasiado. Y hoy el reto es dirigirnos al gran público. Nadie puede hacer ni un programa, ni escribir, ni para uno mismo, ni para un pequeño segmento de la ciudad, ni nada por el estilo. Hay que hablarle a la gente, al público masivo, a ese realmente que siempre espera una palabra optimista o un análisis cierto de lo que nos está ocurriendo. Y ese es el reto que nos hemos propuesto nosotros, es decir, inclusive yo incluyo a Ronald porque nos ha acompañado en las buenas y en las malas en esta odisea comunicacional que nosotros prácticamente hemos emprendido desde el año 2002. Y otra cosa que quería agregar a eso, ya quizás como colofón de este comentario, es que también vienen con un cambio en lo que es la línea, de lo que es la producción del espacio radial. Va a ser mucho más trabajado, mucho más logrado, de forma tal de que cada programa, de cada emisión tenga un aporte adicional, un plus que sea más allá que las palabras, que sea el análisis, el comentario de la noticia o las noticias del día, acompañado de una buena selección musical, sino que se van a trabajar con un mejor concepto, una mejor planificación y una mejor programación, los contenidos que van a ir al aire, insisto, a través de la 94.7 a partir del primer lunes de febrero. Y por cierto, también van a estrenar horario, porque ustedes ya han rotado por distintos horarios, empezaron en la noche, en los mediodías. Llevamos ahora en la mañana, media mañana. De 8 a 10 de la mañana, o sea, ahora no van a tener tiempo ni siquiera de respirar porque salen de Global Televisión y al término de la distancia ya están en Fabulosas de 8 a 10 de la mañana. Y a los que nos estén oyendo, si pueden pasar con un par de empanadas por el emisora, pasen. Porque no nos vamos ¿Te acuerdas cuando estabas en Sí. Éxitos 89 había alguien que les llevaba jugo, les llevaba Sí, empanadas, claro, y sí. otros les llevaban tortica? Así Una es. señora que se llamaba Estilita, Angelita. Sí. Mira, Ronald, por cierto, hemos comentado aquí, los tres, es decir, Francisco y yo casi a diario, y también cuando se incorpora Ronald, esa propensión del gobierno a asumir o a no asumir realmente sus responsabilidades sobre las cosas malas que ocurren y sobre los entuertos que ellos producen y sobre la producción de crisis que normalmente se produce desde el gobierno. Siempre los responsables son otros y tienen maneras inclusive a veces risibles de desplazar sus verdaderas responsabilidades hacia terceros que muy pocas veces tienen que ver con el asunto y con la cuestión o con el entuerto que se ha producido. Fíjate, en estos días se cayó un puente en Vargas y dejó a los varguenses tan incomunicados igualmente. Les abrieron una trocha. ¿Ah? Les abrieron una trocha por la playa. Sí. Entonces, se cayó un puente. Igual cuando se cayó el viaducto. La responsabilidad, entonces, es siempre de tercero. Eso es lo que yo he llamado, teóricamente hablando, es irresponsabilidad organizada. ¿Verdad? Porque con Chávez fueron muy eficientes en que justamente las cosas malas que se producían desde el gobierno se la achacaban a otros y era exitoso porque siempre, de verdad, Chávez lograba que la gente percibiera de que efectivamente la responsabilidad de los entuertos producidos siempre eran o de los norteamericanos y el terrible y el malvado y maluco imperialismo del Departamento de Estado, de alguna potencia cercana extranjera, de la oposición, de los lacayos internos, pero siempre más o menos se construyó una matriz y una historia oficial de esos entuertos. Pues bien, estos días se cayó un puente en Vargas y García Carneiro tuvo la infeliz ocurrencia de responsabilizar a la oposición de que el puente se cayó. Y estoy casi seguro que los varguenses se lo van a creer y se lo van a comprar, porque esos son los mismos que fueron víctimas del deslave en 1998. Todavía el Estado Vargas no se ha recuperado y cada elección que hay
el chavismo Sí, y la propuesta del chavista sacan más sí, votos. sí, el problema es que, claro, esa es una región que a partir de deslave se nutrió de la burocracia oficial. Ahí, por supuesto, vive mucha gente, por supuesto, pero fundamentalmente el grueso de la gente que se vive está muy ligada al oficialismo por las circunstancias mismas que se originaron a partir del deslave. Pero este asunto del puente Guanape, todo el mundo ya se lo había advertido, igual que el viaducto, se va a caer, el puente Guanape se va a caer, se va a caer, se va a caer. Pero García Carneiro, así como un presidente del Banco Central, pero más preocupado por el Miss Universo y el Miss Venezuela, el Miss Venezuela y las glándulas mamarias de algunas jóvenes, el señor Carneiro está muy preocupado por otras cosas y por otras bebidas, además, ¿no? Y los yates. Y los yates y la cosa, y además con mucho cuidado no se va a ahogar, porque él de pronto se lanza por la borda de los yates, de los barcos y de los cayucos en la que él suele andar los fines de semana. El caso es que, bueno, responsabilizó a la oposición, que nada tiene que ver, porque el mantenimiento de los puentes, el mantenimiento de la infraestructura del país, le corresponde al gobierno nacional. De eso no hay la menor duda, está estipulado de esa manera. Entonces, ¿cómo es que la oposición va a tener responsabilidad en la fractura estructural de un puente cuando quien tiene el deber de mantener la infraestructura en las regiones y en el país en general es el gobierno? Entonces, mira, yo no sé si García Carneiro habrá conseguido una vez, cuando yo empiece a hablar de manera sobria sobre este asunto, a lo mejor ha recompuesto sus palabras. Sí, creo que las recompuso. ¿Sí? Creo que las recompuso. Bueno, y yo creo que enhorabuena. Lo que pasa es que no he conseguido la información precisa. Enhorabuena, porque de verdad que ese asunto de decir que la oposición, que si, ¿cómo se llama? Que si César Miguel Rondón, que si Ana Bacarela, que si Marta Colomina, que si Carlos Blanco y ¿cómo se llama? Inclusive hasta Choto Rialba tienen que ver con la caída del puente Guanape, no tiene ningún sentido. Así que, en todo caso, esto le ha funcionado bien al gobierno. Es decir, cuando los países entran en este tipo de riesgo, porque Venezuela está en una situación de riesgo permanente. Es decir, hay dos tipos de riesgo. Hay un riesgo residual, que es un riesgo en el cual el gobierno puede perfectamente manejarlo, controlarlo con el aparato institucional que tiene. Pero desde hace bastante tiempo, una vez que se produce el deslave, ya no de Vargas, sino el deslave institucional, el riesgo residual que Venezuela tenía desde los años 80, una vez que se produce la debacle en los precios del petróleo, se convierte en un riesgo pleno, donde la institucionalidad gubernamental es insuficiente para resolver el problema del riesgo pleno que ya tiene. Entonces, estamos en una situación sumamente peligrosa de riesgo y, por supuesto, con los niveles de incertidumbre que hay, nosotros nos encontramos con un gobierno que es incapaz para resolver el problema. Una vez desaparecido Chávez, desapareció la magia para que la irresponsabilidad organizada funcionara. Hoy en día, el 84% de la población señala a Maduro como el responsable de todos los entuertos que se han producido y, lamentablemente, señalan a las Fuerzas Armadas como los copartícipes en la producción de crisis que hoy tenemos, ¿no? Como te decía, que si fuera por ABA no obtenemos la información, pero gracias a Gandalf sí, aquí está. Hoy, 28 de enero, comienza el año del gallo de fuego, según el horóscopo chino. ¿Y qué quiere decir eso? A ver, ¿cuáles son las características que tiene el año del gallo de fuego? Chico, déjame ver aquí, porque tampoco es que está muy rápida la cosa. Porque, claro, los venezolanos antes de salir, por ejemplo, los lunes, antes de salir, leen a Adriana Asi, ¿no? Entonces, mira lo que le va a pasar a Tauro, porque a Tauro siempre le pasa lo mismo, le ponen los cuernos. Qué sé yo, Sagitario, y que si la gente lo lee, y mucha gente antes de salir a la calle lee el horóscopo, bueno, por si acaso, pero de que vuelan, dice alguna gente, incluso alguna gente que dice no creer, pero que en verdad sí cree, lo que pasa es que nos mete la muela de que no creen, pero sí creen, lo leen, porque de que vuelan, entonces leen el horóscopo, leen a Diana Asi, leen a este muchacho brasileño que nos ha enfermado a Maduro, a Mr. Popo. ¿Cómo se llama? A Reinaldo dos Santos. Reinaldo dos Santos, ¿no? Sí, Reinaldo dos Santos y Mr. Popo, dos muy populares pronosticadores que se saben al dedillo todo lo que va a pasar en Venezuela, pero en Brasil, donde ellos viven, no vieron lo que le pasó a Lula, no vieron lo que le pasó a Vilma, no vieron nada.
para responderte, según el horóscopo chino, el signo es el signo del año, es el signo de la madrugada y el despertar. El triunfo y el éxito durante este año solo se puede lograr a costa de muchos trabajos y paciencia. Está descubriendo América. El 2017 está sujeto al elemento fuego en su forma de yin. Yin expresa fuego, calor interno y perspicacia, así como el silencio de la privacidad y los lazos familiares, pensamientos olvidados que surgen de la nada en un ambiente desconcertante, ambos rígidos y divertidos según el horóscopo chino. Bueno, mira, yo creo que nosotros hemos tenido de eso bastante, es decir, de ese fuego. Yo vi un viejo video de Sanguino donde con un fuego increíble decía, ¿cuál crisis? Aquí no hay crisis. Y las colas, la gente hurgando en la basura, la gente asaltando a otros en las calles, o matando los 29.000 muertos asesinados, no es cualquier cosa. ¿Cuál crisis? Dice. Y la verdad es que este es el año del gallo de fuego, porque si hay un gallo en el gobierno, es Aquino. ¿Qué gallo este? Por cierto, a propósito del horóscopo, para darle más fuerza a tu tesis y a la credibilidad de los mismos, ¿te acuerdas que yo te comenté la semana pasada que había leído la señora Inver, Genio y Figura? Sí, me dijiste. En uno de los pasajes del libro, Sofía cuenta que en sus pininos comunicacionales, ella trabajaba en la revista Bohemia. La llamaron para trabajar en la revista Bohemia o en el periódico Últimas Noticias. Ahorita no me queda muy claro cuál de los dos medios es. Lo cierto del caso es que eran medios muy pequeños, había que hacer de todo, y a ella le tocó en alguna oportunidad redactar el horóscopo que publicaba el medio. Sí. Entonces ella decía que ella redactaba el horóscopo, era pensando en sus amigos. Entonces ella veía, por ejemplo, a fulana de tal que era del signo tal. Entonces ella decía, esta semana ella tiene el ánimo así, asado y cocido, y como ya viene el fin de mes va a tener el problema con el esposo, porque tal. Entonces ella redactaba todo eso pensando en su amiga, y después buscaba un amigo o otra amiga para otro signo, y así redactaba el horóscopo. Lo cuenta Sofía en su libro, la señora Inver, que firma, de Editorial Planeta, que firma Diego Arroyo Gil. Así que, señores, cuando usted lea su horóscopo, pregunte. ¿Quién lo hace? No, ¿quién lo hace? No, ¿qué amigo suyo fue el que lo redactó? Por eso te digo. Es decir, los venezolanos somos buenos en eso, ¿verdad? Es decir, somos crédulos. Sí, y en algunos casos muy ingenuos, es decir, y hemos pagado por la ingenuidad. Mira cómo hemos pagado. Mira, inclusive hoy en día, es decir, nos tratan de engañar con la bolsa CLAP. Es decir, con cualquier cosa. Mira, fíjate lo que ha ocurrido con las casas de cambio. Hay colas ya en Italcambio, hay colas de gente preguntando, qué sé yo. ¿Por qué la gente trata de darle la vuelta a esta situación? Porque la gente hoy en día está en estrategias de sobrevivencia, en plena estrategia de sobrevivencia. Verbigracia, no sé quién te escribió hace rato diciendo que le daba pena ver los niños pidiendo comida. La cantidad de niños que habían en la calle pidiendo comida todos los días, aquí en la ciudad de Maracaibo. Exactamente, ya los niños no te piden dinero, te piden un pancito te piden. Bueno, y es una situación de verdad, pero muy calamitosa. Afortunadamente, uno siente que pueden haber aires de cambio, porque, como les digo yo, los cambios se nutren de esa manera. Parecen cerca, estamos a punto de producir un cambio. De pronto ocurre algo que ese cambio lo coloca un poquito más allá. Pero acuérdense ustedes que en cualquier momento, de pronto, de golpe y de madrugada, surge el cambio y no nos damos nunca cuenta, pero se ha producido. Ha ocurrido en Perú, casi por un hecho casi casuístico, ocurrió en Egipto, y ocurre así, ocurrió en Argentina después del desastre de las Malvinas, y ocurrió en Chile, es decir, de pronto, a veces está lejísimo, pero de golpe y porrazo amanecemos con el cambio en el país. Y yo no dudo que en Venezuela se puede producir otro tanto, porque la acumulación de errores, la profundidad de la crisis que se ha producido y la naturaleza hoy en día de esa crisis rebasa el ámbito de validez de toda la institución estatal para resolver la crisis. Por lo tanto, la idea de cambio se hace cada vez más presente en los venezolanos, a pesar
de que justamente no contamos con la mejor oposición que pudiéramos tener, de verdad que sí. Pero ahí está, eso es lo que hay, como dice la canción, eso es lo que hay. Y con eso se puede producir el cambio en Venezuela y después, por el camino, enderezamos las cargas. Y yo estoy seguro que se va a producir porque de verdad que esto, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Te decía, cuando veníamos para acá por el canal, te decía que tenía 2 días que Maduro no hablaba. ¿Ya habló? No, creo que sí habló ayer, pero el motivo era que no estaba aquí. Estaba en la CELAC. Estaba en República Dominicana, CELAC. donde terminó ayer la cumbre la cumbre anual de la CELAC, sí, donde le pasaron la presidencia pro tempore a El Salvador. Y culmina con un llamado a retomar el diálogo en Venezuela y a cumplir los acuerdos. Pero lo que me llama poderosamente la atención de la CELAC es que los pesos pesados de Latinoamérica no estuvieron en la reunión. Brasil, Argentina, Colombia. No estuvieron. No. Los que estuvieron son generalmente los jefes. El grupo de amigos. El grupo de amigos de los países bolivarianos, ¿no? Sí. Mira, pero fíjate lo que ha ocurrido. Correa se va a Europa. Y Correa se va a Europa no sé, a asilarse. Por cierto, Patricia Yanió le dio con todo en la entrevista de CNN que transmitieron el domingo pasado. Él se defendió muy bien, ¿no? Porque el bobo no es. No, él es un tipo muy capaz, muy sí. capaz, pero Patricia, o sea, lo que supone para un presidente como Correa, de las características de Correa, presentarse en un programa de entrevista con una Patricia Yanió donde no tienen el control, donde no tienen la posibilidad de amedrentar, de amenazarle y lo puso contra las cuerdas en varias oportunidades. Bueno, Correa se va a Europa. Correa se va a Europa porque él sabe perfectamente que iba a perder las elecciones y no dio para más. Evo también debe salir de la presidencia. Es decir, que el mundo está cambiando. El mundo nuestro, el mundo más cercano ha cambiado. Colombia cambió a Santos, cambió Brasil, cambió Argentina. Y obviamente va a cambiar Ecuador, independientemente de quién llega, pero Correa se va. Y yo creo que también esos aires de cambio, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se van a producir en Venezuela. No, todavía continuamos, todavía continuamos. Bueno. El caso es que la MUD va a presentar, que es lo que vamos a... En el próximo segmento. En el próximo segmento. Vamos a tratar el caso del documento, el famoso documento que presentaron el grupo de mediadores. Y Mario, ¿me vas a dar más café, Mario? ¿Me vas a dar más café, Mario? Bueno, sí, como me vas a dar más café, no te voy a recordar la noticia del día de ayer. Eliminado el Real Madrid de la Copa del Rey. Bueno, ese y otro tema lo vamos a tratar cuando regresemos de la pausa, ¿no? Aquí estamos, aquí seguimos. Y no supimos quién era. Bueno, aquí Emanuel no nos quiso decir vengándose. Mira, íbamos a discutir el problema del documento presentado por los amigos. Los mediadores. Por los mediadores. Por los amigos del gobierno. Bueno, los mediadores no sé, porque es que ellos fueron seleccionados por el gobierno y la oposición no los reconoce. Sí. Bueno, presentaron un documento que supuestamente iba a relanzar el famoso diálogo. Los voceros de la oposición se han opuesto al documento, se han opuesto, pero abiertamente. Y de verdad que hay cosas en el documento que parecen ser redactados de manera infame, ¿no? Por ejemplo, fíjate, no se plantean elecciones presidenciales, sino que está escrito de tal manera que coloca a la oposición en el disparadero de que si lo aceptan es como si estuvieran haciendo un trueque de las elecciones regionales por las elecciones nacionales. Y ese no es el espíritu de lo que debe privar en las elecciones, en cualquier diálogo. Hablan de espacios de confianza y no queda claro cuál espacio de confianza. Si uno de los interlocutores o uno de los que debería ser interlocutor en el famoso diálogo se niega a probablemente la palabra negociar a lo mejor no sea la más feliz, pero se niega a establecer ciertos mínimos que deben ser puestos en la mesa y que deben estar en la mesa. Entonces se desplazan los temas hacia otro. Y hay eufemismo. Por ejemplo, los privados de libertad. Es decir, se asume la narrativa oficialista
en ese documento, y ese documento se hace sospechoso. Mira, espacios de confianza, normalización de las funciones institucionales, los privados de libertad, la narrativa, el idioma que se habla, el lenguaje que se habla es el lenguaje oficialista, para escribir un documento que debería ser redactado en otros términos y con otras palabras. Por eso es que hoy Carlos Blanco, a veces Carlos Blanco se excede, pero en el análisis que hace hoy Carlos Blanco del documento, es verdad, se está hablando un lenguaje totalmente extraño para un documento que parece ser redactado en una oficina gubernamental, aun cuando lleve la firma de Torrijos, Fernández y Zapatero, y el nuncio Aldo del Giordano. Vaticano. Porque el lenguaje es un lenguaje totalmente tramposo, por decirlo menos. ¿Qué es eso de privados de libertad? Es como si esa parte la redactó O'Higgins Varela. No, son presos políticos que están allí por presentar unas ideas, por presentar un tipo de acción realmente opositor al gobierno. Entonces se habla de privados de libertad en el lenguaje que normalmente usa el funcionario. Entonces, mientras eso está pasando, ¿qué tenemos de la contraparte? Tenemos que la MUD como tal no se ha pronunciado, sino que primero Justicia, vía Carlos Ocarín, Henry Ramos, que fue el primero, o sea, Acción Democrática. Henry Ramos, Acción Democrática, o Carlos Ocarín, el Chugo Torrealba, dice que no van a firmar esos documentos por una serie de razones, pero lo dicen a título individual, a título de sus partidos, y no se reúne la MUD para dar una respuesta contundente a ese documento, sino que la MUD dice, vía Manuel Rosales lo dice, Un Nuevo Tiempo va a presentar un proyecto alternativo, y Tomás Guanipa de Primero Justicia dice exactamente lo mismo. Bueno, aquí dice, versión final lo tiene en su página 3, dice, MUD presentará documento alternativo a mediadores. Harán una contraoferta en los próximos días. Sí, pero lo que yo no entiendo es, en versión final está mejor informada que yo, porque en versión final se lo atribuye a la MUD, pero yo no le he escuchado decir eso a la MUD. Yo a la MUD lo que le he escuchado decir es que en cualquier momento le van a dar una respuesta. Le van a dar una respuesta a los mediadores. Pero... Bueno, es que supuestamente el G4, como llaman a los partidos más importantes de la MUD, cada quien ha dicho individualmente que ese diálogo no va para el baile, no va a surtir ningún efecto porque ellos no van al diálogo. Sí, pero un pronunciamiento individual de cada una de las organizaciones políticas del G4, del G3, del G2, Mayra Corina, por cierto, anda con el tema del abandono del cargo, ella no se está dedicando ahorita a la carta, sino que es el abandono del cargo. Un pronunciamiento de las organizaciones individuales no surte el efecto, ni tiene el poder de persuasión del concepto unitario que es sobre el cual estamos trabajando los últimos tiempos. Lo que dice Henry Ramos es que 2 representantes del gobierno y 2 opositores se reunirán con el Papa Francisco en los próximos días. O sea, fíjate, ni siquiera están hablando de los mediadores ni de las cartas. Henry Ramos está hablando de otro tema, de una visita que tiene planteado hacer directamente al Papa Francisco. Ahora, yo creo que toda idea de diálogo y evitar lo que todo el mundo anuncia en sottovoce, de que puede producirse una explosión social que redunde en muertos, derramamiento de sangre, que obviamente serían totalmente inútiles. Todo el mundo, es decir, el establecer mecanismos para desactivar una salida terrible y violenta en el país que culmine en una guerra civil, que todo el mundo sabe cuándo empieza, pero nadie sabe cuándo termina, es importante. Es decir, desactivar esa bomba de tiempo es importantísimo. El reto de la oposición es cómo mantener el diálogo con resultados que sean por lo menos posibles de ser materializados por ambas partes y al mismo tiempo mantener activada la calle que permitan que bajo la presión de la calle los resultados de un diálogo se materialicen efectivamente. Es decir, eso es importante, las dos cosas son importantes, es decir, pero no que una cosa elimine a la otra. Por ejemplo, llamar a la gente a la calle, convocarla para Miraflores, olvidándose del diálogo y que puede terminar en una tragedia. O olvidémonos de la calle, sino que nada más dialoguemos que también terminen en resultados que han sido hasta ahora totalmente inútiles
y nefasto para el capital político de la oposición. Yo creo que mantener el diálogo y la calle activada son totalmente compatibles, porque es la única manera de que el gobierno respete lo acordado en una mesa en la que no hay ningún acuerdo institucional previo, es decir, que se firme y que el gobierno esté obligado a cumplirlo. Con la presión en la calle, la gente en la calle, moviéndose, con la irritación y la carga emocional que tiene, obviamente hace que el gobierno en el diálogo materialice lo acordado en una mesa que hasta ahora no se ha podido cumplir. Es decir, se sueltan 6 presos y se meten otros 6. Se deja de perseguir a 6 y se persiguen otros 6. Eso no es ningún resultado posible, porque lo que se ha hecho con el concejal en Maracaibo, Jorge Luis González. La persecución que le tienen al otro concejal, a Romer Rubio. Es la persecución que tienen con Lester Toledo. Es decir, no. Por cierto, Lester Toledo estuvo ayer en el Congreso de los Diputados en España, presentando el caso Venezuela. Exactamente. Entonces, bueno, esos casos son terribles, además, que el gobierno debería resolver. Y yo creo que también que la oposición venezolana debería de guardar, sobre todo algunos dirigentes, algunos líderes, guardar la calculadora un rato en el bolsillo y dejar de estar sacando cálculos y cuentas y establecerse metas realistas, darse una dosis de realismo político, reconocer al régimen que tienes enfrente, saber de lo que es capaz, que ya lo sabemos, de lo que es capaz, y en función de eso tratar de trabajar y actuar. Yo vuelvo e insisto, el régimen no son los alemanes y no son los japoneses de 1945, no está derrotado, no están rendidos, no están pidiendo cacao. Tenemos que ir todos juntos a arrancarle las cosas, pero también tenemos que arrancárselas en una forma de que ellos también puedan ser copartícipes dentro de la solución. Quizás no todo, pero sí alguna parte del chavismo para poder tener una solución que destranque el juego en Venezuela y poder avanzar. El problema es... Tú no puedes ir a una mesa de negociación a decirle a Maduro, vete ya. Porque entonces Maduro te va a decir, no me voy porque me tengo que ir si mi periodo se vence en el 2018. Que tú no sirves, que tú eres malo, sí, todo eso es verdad. Pero yo soy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y mi periodo se vence en 2018 cuando hayan unas elecciones. Sí, eso es así, es verdad. Es decir, el problema es que la dimensión de la crisis amerita una salida para evitar lo otro. Es decir, hay que pasearse porque esta crisis parece terminal. Y cuando hablamos de crisis terminal es que se va a producir una crisis nacional general que puede producir un resultado terrible para todo el mundo, donde todo el mundo empiece a pagar el no haberla resuelto. Y eso es importante que el gobierno lo entienda. Ahora, también la oposición tiene que entender que no hay posibilidad de construir un nuevo orden social sin el chavismo. Es necesario que el chavismo forme parte de los cambios que se procuran. Y los opositores, la base de apoyo de la Mesa de la Unidad, de los partidos que integran la Mesa de la Unidad también deben entender y comprender eso, porque no puede ser que si tú vas a ir a un acuerdo, pues vas a ir a una mesa de negociación, por ejemplo, y de pronto se logra que hayan elecciones de gobernador en el primer semestre de 2017 como debería ser, y a final de año de alcaldes, y esa es la salida electoral más inmediata, la real, la posible, la que se puede lograr en la mesa de negociación, no empezar a caer a piña diciéndole que cambiaron gobernaciones y alcaldías por la presidencia de la República, como pudiera ocurrir, porque aquí queremos ir del todo por el todo. Lo que interesa es encontrar una salida que nos pueda destrancar el juego y pueda ponernos en otro rol, en otra situación, porque la crisis es muy grande. Pero para negociar esa salida hay que sentarse con el gobierno y tratar de llegar al mejor acuerdo posible, en el entendido de que el gobierno no está rendido, no está pidiendo cacao, no está arrodillado, no está humillado. No, al contrario, no está tan arrodillado porque el gobierno... Porque hay gente que lo cree. Tiene mecanismos de poder que son los que en última instancia están Hay gente que cree que el gobierno estaba caído el 1 de septiembre con la toma de Venezuela y que se le dio oxígeno. El gobierno tiene 3 aparatos que son aparatos de facto. Fuerza Armada,
Tribunal Supremo de Justicia y CNE. Esos tres. ¿Qué es lo que hace que este gobierno sea lo que hemos dicho, que lo hemos calificado de dictatorial? Es que esos tres aparatos cambian los resultados de cualquier evento de naturaleza popular. Esos tres aparatos lo cambian. Cuando el gobierno tiene aparatos que pueden cambiar y torcer los resultados que la voluntad popular ha determinado, estamos frente a una dictadura. De eso se trata este asunto. Bueno, es necesario hacer un gran acuerdo para que pues, se produzca una reinstitucionalización efectiva del país. Que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser las Fuerzas Armadas que debe tener un país. El árbitro, pero no juez y parte. Exactamente. Que el CNE sea un árbitro neutral. No juez y parte. No juez y parte, y que el Tribunal Supremo de Justicia, especialmente la Constitucional, asuma el papel que tiene que asumir, la defensa de la Constitución y la interpretación justa de la Constitución. No a elaborar una Constitución paralela, porque ahí sí estamos enredados. Bueno, yo diría más que la Sala Constitucional se convierta en lo que realmente es, una sala más del Tribunal Supremo de Justicia. Y no la sala. Y no la sala. Exactamente. Porque la sala del Tribunal Supremo de Justicia es la sala plena, donde está integrada por 32 magistrados hoy día que deberían ser expresión de todas las tendencias ideológico-doctrinarias de la derecha, de la izquierda, del centro, del conservadurismo, del liberalismo, porque es la forma de poder tener sentencias con equidad y con justicia. Sí. Damos una vuelta por la... Vamos a dar una vuelta por la política regional, que ha tenido sus expresiones estos días. Ajá, bueno. Manuel Rosales, por cierto, el exgobernador Manuel Rosales ya anunció, ya empieza a concretar lo que anunció a su vuelta en Maracaibo. Este viernes va a estar de gira por la parroquia de Coquibacoa. Ayer estuvo en una gira mediática, estuvo en Venevisión, estuvo en Éxito, estuvo en Estímulo, y respondiendo a los medios, todas las inquietudes, y la entrevista que está en Estímulo es muy buena. Él fija su posición, allá usted léala y pondere lo que usted quiera. Y lo menciono simplemente porque oye, fue la noticia de ayer, ¿no? Son ideas mías o no sé, pero desde que Rosales regresó a Zulia, el que ha desaparecido como por arte de magia es el gobernador del estado. No, el gobernador del estado debe aparecer hoy para atribuirse el triunfo de las Águilas del Zulia, seguramente. Pero verdad, en la medida que Rosales apareció, fundamentalmente, bueno, su caminata o su actividad política, el que desaparece del escenario, por lo menos mediático en el Zulia, es el gobernador. La semana pasada le hice seguimiento en las redes sociales, estaba muy activo inaugurando cosas, escuelas, esto, aquello. Sí. Tuvo bastante participación él y la primera dama, la primera combatiente, Margarita Padrón de Arias. Pero están pasando cositas que tienen que ver con la mesa de la Unidad Zulia, ¿no? Tú sabes que está en revisión lo que es, o aparentemente está en revisión lo que es la designación de Emerson Blanchard como coordinador de la mesa de la Unidad. Eso se había resuelto ya, pues. No, se había resuelto eligiendo a Emerson Blanchard, pero parece ser que se están moviendo cosas a nivel nacional, porque la forma como se eligió, el método es irregular, entonces parece ser que se va a revisar la situación de la coordinación de la mesa de la unidad. Es decir, usted que la dirección de la mesa es rotativa, pues. Sí, claro. ¿A quién le tocaba? Aparentemente le tocaba a Voluntad Popular. ¿Y por qué no se le daba a Voluntad Popular, chicos? Si es la mesa de la unidad. Aquí no se trata de, ¿cómo se llama? Parece ser que Voluntad Popular asomaba un nombre que no resultaba potable para alguno de los miembros de la mesa de la unidad. El problema es que, incluso, si yo soy miembro, le toca a Voluntad Popular, te dice la Voluntad Popular, porque así Voluntad Popular tiene que someterse incluso a la lógica, a la naturaleza y al movimiento que todo el movimiento unitario tiene, y no puede salir de pronto y decir, mira, vamos hasta Miraflores y nos vamos a meter en la cocina para ver si... No, tiene que someterse a la discusión y al consenso que se esté en la mesa. Y si la preside, con más razón todavía. Y continuando con la mesa de la Unidad Zulia, entonces tenemos ahora dos bloques. Pudimos verlo, aunque ellos lo disfrazan con otro eufemismo, pero pudimos verlo en la marcha hacia el CNE el pasado lunes 23. De un lado está Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y otras organizaciones políticas más. La marcha de ese día la encabezó Manuel Rosales y la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales. Pero lo que quiero significar ahí es que está AD, Un Nuevo Tiempo y otras organizaciones más, por un lado,
Y por el otro lado aparece Juan Pablo Guanipa, que ya ha tenido 2 o 3 intervenciones de carácter público en nombre de Primero Justicia, Voluntad Popular y una serie de organizaciones políticas, entre las que se menciona Acción Democrática, COPEI, ABP, Gente Emergente, Avanzada Progresista, lo que pareciera ser que hay dos bloques dentro de la Mesa de la Unidad Zulia, uno liderado por Juan Pablo Guanipa y el otro liderado por Un Nuevo Tiempo. Hasta hace poco era Un Nuevo Tiempo, pero ahora parece ser que es Manuel Rosales, porque Emerson Blanchard en esa situación como que desaparece. También hubo una intervención siempre en el mismo esquema de la Mesa de la Unidad. Yo lo que estoy tratando de ponerlos al día de lo que está pasando en el Zulia, y usted saque sus propias conclusiones. También hubo una intervención en rueda de prensa de Tomás Guanipa, coordinador general de Primero Justicia, en compañía de gente de Voluntad Popular, una rueda de prensa donde prácticamente están acusando a la alcaldesa de Maracaibo de ser cómplice con el gobierno en la persecución que se le tiene a Romer Rubio y a Jorge Luis. Eso es muy temeraria, porque yo no creo que Evelyn vaya a personificar una persecución contra. No, porque es que ella dice, ellos dicen que hay complicidad porque como no se ha pronunciado ella en defender, en salir adelante en defensa de Romer Rubio, un concejal, por cierto, dos concejales de la Cámara Municipal de donde ella, ella es alcalde, ¿no? Entonces hay que solicitarle a Evelyn un pronunciamiento al respecto. A lo mejor se le... El pleito es chiquito. Ahí lo que debe estar pasando es que cuando Manuel, entonces ustedes no dijeron nada tampoco. Sí, el problema es que la oposición tiene que entender, y por amor de Dios, ojalá que se entienda, que estamos enfrentando un régimen que no es un gobierno normal. Esto es un régimen inclusive dictatorial. Y ponerse con esas peleas mezquinas, pequeñas peleas mezquinas y especialmente pendejas. Porque todos ellos pueden ayudar más a Romer y a Jorge Luis, que está peleando unos con otros, que si tú tienes más culpa que yo, que si tú no lo defendiste, no lo defendiste. Miren, eso es de perogrullo. Este es un régimen, no es un gobierno, es un régimen. Mira, en el 58, lo que era entonces la oposición venezolana dio una lección increíble de cómo se funda una democracia. Caramba, nútranse de los padres, entre comillas, de la democracia venezolana. Lean a Betancourt, vayan a Betancourt, vayan a esa fuente, lean a Betancourt, revisen al Caldera de aquella época, revisen al Jóbito de esa época, revísenlo, al Gustavo Machado de esa época, revísenlo, para que ustedes vean la dimensión que hay, la diferencia que hay entre un espíritu de grandeza, ¿cómo se llama?, con un proyecto de nación, y la diferencia que hay contra los que no tienen un proyecto de nación. De eso se trata esta cosa. Vayan a los orígenes, vayan a las fuentes originarias, y de ahí van a sacar mucho provecho. Vuelvan a Betancourt para que ustedes vean. Bueno, y vamos a hablar de otra cosa. No, y me quedaba un punto más, porque todavía la Mesa de la Unidad en Zulia da un poquito para allá, ¿no? Nos queda la intervención del líder el fundador de Pasión por Maracaibo, el doctor Carlos Alaimo, que ayer estuvo en un canal de televisión de alcance nacional. Entonces él agarra y lanza esta perla. El Zulia necesita algo diferente a Rosales, Guanipa y a Díaz Cárdenas. ¿Cómo lees tú eso? Él. El Zulia lo necesita a él, a Carlos Alaimo, que es un gerente exitoso. Alaimo es un gerente exitoso. Ahora, sería interesante que, y yo creo que hacer la traspolación de gerencia exitosa privada a la gerencia pública exitosa, hay algunos matices. Algunos se han estrellado. Peña Nieto se estrelló. Macri está llevando una cruz a cuesta que significa todo el peso de los gobiernos populistas. De Trump no hablemos, porque Trump de verdad es un fascista en el mundo desarrollado. No hablemos de Trump. Pero Berlusconi. Es decir, no necesariamente una gestión privada exitosa puede traducirse en una gestión pública exitosa. Todos esperamos. Sobre todo que una ciudad, un estado y un país no es una empresa. Yo me gustaría que si Alaimo llegase a la alcaldía,
tuviese tanto éxito como ha tenido en sus empresas, porque es una persona inteligente, es una persona abierta, bueno, y esperemos que se produzcan esos cambios. Pero no es fácil, Alaimo, no es fácil. Manejar las emociones y las demandas sociales de la gente no es fácil. Ojalá que fuese así. Es decir, nosotros vimos... Ser un gerente exitoso es un buen pie para la gestión pública, pero no lo es todo. No es lo único. Escuché la declaración de Lorenzo Mendoza en estos días en la televisión cuando estaban en el Juego de las Águilas. Ya empezaron con el San Benito otra vez de que sí se puede. Sí, y Mendoza, yo no sé si en su foro interno quiere ser candidato a la presidencia, pero en sus declaraciones no deja pie para eso. Claro. No deja pie para pensar que Mendoza está aspirando a la presidencia, para nada. Es decir, por lo menos en términos discursivos, no sé si en su foro interno todo el mundo quiere ser presidente. ¿Me entienden? Pero no sabemos. Mendoza, el poder detrás del trono, es otra persona que no es Mendoza. Y esa manda, y manda bastante. ¿Sí? Y esa no quiere. ¿No quiere? No quiere. Le dicen Tita. ¿Sí? Sí, le dicen Tita. ¿Quién es Tita, chico? Bueno, yo lo dejo ahí hasta Tita, no vaya a ser que después me vayan a castigar por ese tipo de cosas, ¿no? Mira, pero cambiando de tema... Pero no hay nada pecaminoso, claro, no hay nada pecaminoso, sino que el poder detrás del trono... Es Tita. Es Tita, claro. Sí, bueno, usted cambia las vocales de todas maneras, pues puede. Pero hablemos de otra cosa, porque ayer... Gracias a Dios que hay deporte. Gracias a Dios hay deporte, gracias a Dios el deporte existe. Mario, por favor, siéntate aquí. Ya no vamos a hablar de las Águilas del Zulia porque ya hemos hablado mucho de las Águilas del Zulia. Deberíamos hablar más todavía. De Pirela, de Galvis, del pitcher de ayer que fue extraordinario, además le puso un mundo y una emoción increíble a este norteamericano que pichó ayer por las Águilas del Zulia, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Lively, no sé. Pero antes de irnos, ayer perdió el Real Madrid, el equipo que durante mucho tiempo, durante 40 juegos, lo acompañó la suerte. Es verdad, lo acompañó la suerte, porque hubo juegos horribles del Madrid donde terminó ganando por una cabeza. Más de una vez. Más de una vez. Por cierto, ayer lo quisieron hacer otra vez, lo que pasa es que ya el Celta, que no es el Barcelona... Claro, chico. Sin embargo... Perdió al Madrid y es un conjunto... Una cantada de Cristiano Ronaldo que hubo ayer. Así como hubo un golazo de Cristiano Ronaldo, hubo una cantada que se comió. El caso es que, bueno, el Madrid pisó tierra y es un equipo terrenal. Ahora, lo que me llamó la atención es que yo vi la rueda de prensa que Zinedine Zidane dijo, el Madrid está para ganar el triplete. Al otro día empezó a caer el Real Madrid. Bueno, ya no es el triplete, a lo mejor ahora se fijarán en el doblete. Y después... Semana final del Abierto de Australia. Afortunadamente, Rafael Nadal como que vuelve por los fueros y ya está en semifinales. Y hoy debe concretar el pase a finales Roger Federer. Bueno, no se sabe porque está jugando con su bestia negra, que es un tipo llamado Stan Wawrinka, que por cierto es discípulo de Federer porque son suizos. Así es. Así que bueno, nos despedimos hasta mañana, amigos.